Buenos días. Hoy empezamos esos minutos de cortesía que dejamos el otro día, lo volvemos a dejar, ¿no? Y vamos a empezar la segunda sesión online de la semana del acceso abierto que hemos organizado desde Review. Hemos planificado esta semana, pues tendremos el lunes pasado que tuvimos, el miércoles, y el próximo viernes que se impartirá por parte de Brigitte Nono de la Universidad de Girona, que ya lo comentaré al final. Bueno, os comento un poco lo que vamos a hacer hoy, pues igual como hicimos el pasado lunes. En primer lugar, pues os explicaré un poco lo que el currículum, un breve currículum de Reme Melero, que a la mayoría de todos lo conocéis. A continuación, trataré hará la presentación Reme. Y en tercer lugar, pues abriremos un turno de palabras, que serán unos 10 minutos del final. Ya le hemos dicho a Reme que sobre las 11 menos 10 vaya terminando su presentación y hemos quedado que sea así, sobre las 11, para tener unos 10 minutos para las preguntas. Por tanto, las preguntas las tenéis que hacer a través del chat, no levantar la mano, porque así adelantaremos mucho más y las que se queden en el chat las recogemos y luego las contestamos. La vez anterior, con Paco Martínez, las pudimos contestar el mismo día, pero si aquí hay más preguntas, pues ya las iremos contestando cada uno de vosotros. Por tanto, voy a describir brevemente el currículum de Reme Melero. Reme Melero. Es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Realizó una tesis doctoral en el Instituto de Agroquímica y Tecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y ahora está trabajando en Valencia como investigadora y trata temas de ciencia abierta. Es miembro de los comités científicos de Redalio, también editora de DOAG y coordinadora de la Comisión sobre Propiedad Intelectual de América. Sus líneas de investigación están relacionadas con temas de acceso abierto, especialmente en políticas de acceso abierto, repositorios institucionales, derechos de autor, gestión de datos de investigación, todos ellos bajo paraguas de ciencia abierta. Forma parte del grupo de investigación español de acceso abierto a la ciencia, en el que participan también investigadores de la Universidad de Barcelona, la Universidad de Valencia y el CSIC, y de la red Maredata. Ha participado desde el 2005 en proyectos nacionales relacionados con acceso abierto en España. El más reciente, acceso abierto a la ciencia en España, evaluación de su impacto en el sistema de comunicación científica. También ha sido socia de los siguientes proyectos europeos: NECOVELAC, de los proyectos de programas Foster 2014-2016, Foster 2017-2019, y son programas que tratan sobre la ciencia abierta, cómo contribuir a su implantación a través de la formación y la promoción. Está participando ya desde el principio en el grupo de trabajo de Review de repositorios, desde el principio. Está monitorizando en apartados de monitorización del acceso abierto, también participa, como ahora, en la Semana de Acceso Abierto, y coactivas en ciencias abiertas de las universidades. El tema que va a tratar Reme hoy es FAIR o no FAIR, y ahí la gestión de los datos. Te doy la palabra, Reme, cuando quieras, cuando puedas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Agradecer que... El micro, Reme, el micro. Perdón. Bueno, eso. Daros los buenos días y agradecer el haber programado este seminario y la verdad es que me siento orgullosa de que pueda ser a nivel nacional y compartir con vosotros pues estos minutos. El título de mi presentación ya lo habéis visto, FAIR o no FAIR, ahí la gestión de los datos. Va a ser una mezcla entre un poco un relato, un poco un manifiesto y un poco una corta lección sobre gestión de datos. Espero que, en fin, suscite algún tipo de comentarios, de preguntas, que es de lo que se trata al final, ¿no? Porque lo que pueda decir, pues algunos ya tendréis alguna idea y otros, bueno, me gustaría también saber algunas cuestiones de vuestras opiniones al respecto. Voy a compartir la pantalla.
¿Veis ahora mi presentación? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, voy a quitar la barrita esta. Bueno, aquí tenéis, veis que está compartida con una licencia Creative Commons de reconocimiento, o sea que, que se pondrá en la web de Review. Ay, y quien quiera utilizarla. Siempre... Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, lo que os decía, la podéis activar audio. ¿Alguien más? ¿Me oís? Sí, sí. Muy bien. Es que me ha salido un mensaje diciendo que me habían desactivado el micro. Bueno, son las incidencias del online. Bueno, lo que os comentaba, voy a tratar de... A ver si quiere pasar mi presentación. Vale. Como veis, estamos en esta semana del acceso abierto, cuyo lema es abierto para la justicia climática. Bueno, yo creo que cada vez que nos levantamos vemos los efectos del cambio climático y en ese sentido, ayer o antes de ayer, cuando el primer seminario de esa semana, ya se habló de la relevancia de tener el acceso a la producción científica y, como no, mucho más a estos datos que juegan un papel relevante en ese aspecto que va desde la salud pública hasta el deshielo de los polos. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hablar de esa relevancia en el tiempo que nos queda y un poco ver esto de FAIR qué es y ver un poco cómo se puede mejorar esa definición, añadirle lo que le voy a añadir una I. Algunos ya me imagino que en algún momento lo han pensado, pero bueno, esa es mi propuesta y ahora la vamos a ver. No quiero empezar a hablar de datos sin hablar de lo que se entiende por ciencia abierta. Esta es un pantallazo me imagino que también os sonará, de la declaración de la UNESCO, que se aprobó por todos los miembros socios de la UNESCO, a la redundancia, perdón, en el cual no solamente se tiene en cuenta el conocimiento científico, que sería este sector verde que veis aquí, sino que también forma parte de los pilares de la ciencia abierta, lo que es la infraestructura, la implicación de la sociedad en general y también el diálogo con otros sistemas de conocimiento que no sean, digamos, los clásicos de la ciencia como se conoce, el conocimiento científico. Fijaros que dentro del sector verde pues tenemos las publicaciones, aquí tenemos los datos, entre otras cosas, ¿no? Pues también tenemos código, también tenemos material docente y nos vamos a centrar en la parte de los datos. Lo digo porque esa es una visión un poco más, digamos, más abierta, que engloba más pilares que lo estrictamente, digamos, producción científica. Bueno, esto empieza aquí un poco el relato que os comentaba. Para los que llevamos más tiempo en esto, os recuerdo, esto fue un póster que se presentó en la conferencia del OAI en el 2007, se celebraba en el CERN, y era un póster en el que se hablaba de este personaje que veis aquí, que es un personaje que era el Digital Object. Bueno, pues este Digital Object, veis que va de Closed Land, que era el título, y va recorriendo un camino, fijaros, hasta que llega pues, a ese mundo abierto en el cual se le encuentra a otros amigos, se le proporcionan unos metadatos, que es su ADN, encuentra un vehículo de transporte para esos metadatos, que es el protocolo AIPMH, y una serie de servicios. Bueno, eso lo podéis encontrar. Está en el repositorio del CSIC y también en la Politécnica de Cataluña, que Jordi Prats pues, era también coautor de este póster. Entonces, bueno, tenemos a este muñequito, a este Digital Object, que en ese recorrido, después de 15 años, se encuentra con este calificativo, lo de FAIR, y se queda así un poco extrañado de esto de FAIR, ¿qué es, no? Bueno, pero a continuación ve esto que veis aquí. No solamente que se encuentra un montón de objetos digitales,
en donde digamos, su definición es FAIR. Y entonces está así como un poco siendo esto que es. Bueno, pues estos son los datos. Estos datos, que fijaros la cantidad de datos que existen, tanto en los datos científicos como los que se generan en otros ámbitos de la sociedad, pues son muy numerosos. Entonces, se queda un poco expectante a la vista de la cantidad de datos que hay y de eso que es FAIR, ¿no? Bueno, pues antes de decir lo que significa lo de FAIR y la I que le vamos a añadir, que es si lo veis aquí, se ve en pequeñito, pero aquí hay un cachirulo, bueno, cachirulo se dice aquí en Valencia, pero una cometa que va llevando esta I pequeñita. Bueno, vamos a ver luego lo que significa esa I. Y sobre todo me interesa también definir qué son los datos. Parece una cosa de perogrullo, pero no lo es. Y voy a deciros por qué. Esa es una definición súper escueta, pero bastante significativa. En cuanto a ¿qué son los datos? Pues esa información bien cuantitativa o cualitativa que se recoge, los investigadores recogemos en el curso de nuestro trabajo. Así de claro. ¿Y para qué sirven esos datos? Bueno, pues sirven para apoyar o validar los resultados que se obtengan o las conclusiones de la investigación. ¿Por qué he hecho esta aclaración? Bueno, si vais a Zenodo, si vais a cualquier otro repositorio que contenga datos, una foto de una tabla no es un dato. Una representación gráfica de unos datos no es un dato. Lo que son los datos son lo que hay detrás de esa gráfica. ¿Y por qué digo esto? Porque al intentar recolectar los datos bien de una institución o de una disciplina, nos encontramos con que nos aparecen cosas del estilo. Entonces, ¿dónde está el error? El error está muy bien que se depositen esas imágenes, que se pongan esas tablas, pero el error está en clasificarlos como datos, porque eso lo que hace es crear ruido y realmente lo que interesa es los datos que hay detrás de esa tabla o los datos que hay detrás de esa gráfica. Y si tenéis curiosidad, pues ya digo, en Zenodo hay muchos casos de ello. Y si os vais a DataCite, por ejemplo, y recuperáis datos, veréis que también hay casos de ese tipo. Otra cosa es que la naturaleza de los datos pueda ser muy diferente. Una tabla de datos con variables en una hoja de cálculo, eso sería un dataset, unos datos. Una imagen de un microscopio electrónico, por ejemplo, también sería un dato. Una imagen puede ser un dato. Un vídeo puede ser también una grabación, puede ser un dato. Un audio puede ser un dato. Yo hago una entrevista online y luego hago la transcripción y eso sería un dato porque es lo que me va a validar luego mis resultados. Pero repito, una foto de una tabla, una gráfica, por muy bien que esté, muy interesante que sea, no es un dato per se. Eso no quiero decir que invalide ni uno ni lo otro, pero a la hora de etiquetar esos objetos digitales tienen que etiquetarse correctamente y no ponerle como dato, porque no es un dato. Bueno, dicho esto, y hemos dicho la relevancia que tienen los datos y por qué es esto de por qué o para qué es interesante o cómo vamos a hacer el hecho de compartir o localizar, acceder y reutilizar los datos. Bueno, estas son preguntas que podríamos estar discutiendo todo el día, pero intentaré al menos dar algunos brochazos de esto de qué, el para qué, el por qué y el cómo. Bueno, aquí tenemos otra representación de lo que son del significado de FAIR, que imagino que todos conocéis, y los dibujitos también, estos son del proyecto de Foster Plus, en el que, bueno, veis que los datos localizables, que sean accesibles, interoperables y reutilizables. Y veremos luego la otra I de dónde viene, que está aquí. En realidad, estos son otra forma bueno, aparte de hablar de los datos FAIR que tenéis aquí, tenemos otra definición que es la de Open Data, sacada de esta monografía de Science as an Open Enterprise del 2012, en el cual habla de los datos son abiertos, si son accesibles, si son utilizables, si son comprensibles o evaluables y si son inteligibles. Bueno, pues es ahí, acordaros de lo de inteligible que existe en el diccionario de la RAE y, bueno,
tenemos suerte que casi coincide con el término en inglés. Bueno, pues como digo, está ahí, viene de aquí, de ser inteligibles, y os pondré un ejemplo de por qué es importante que lo sea. Bueno, tenemos también la definición de Tim Berners-Lee, del Data, que lo veis aquí, que tiene que ver más con formatos y estándares abiertos y la web semántica, para que lo tengáis también un poco de referencia. Y lo que se entiende también, aparte de estar localizables y ser accesibles, reutilizables, ¿qué se entiende con eso? Ese es un modelo que lo podéis encontrar en este informe del 2018, y a mí me gusta ponerlo porque es muy representativo de lo que significa unos datos FAIR. Fijaros que en el núcleo de esta esfera tenemos a los datos, pero esos datos, así, digamos, solo por ellos, es decir, por su presencia, no es suficiente. Tiene que tener todas estas envolventes para que realmente sean localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. De modo que el núcleo sí que tendremos estos datos, pero luego tenemos estos identificadores únicos, es decir, ese DNI, ese pasaporte de los datos que nos van a hacer que apuntemos a esos datos y no de forma unívoca. Luego también se rodea de los estándares o de códigos si se ha utilizado para su tratamiento. Debe hacerse también poder ser accesible para poder manejar esos datos, si es el caso. No necesariamente tiene que ser así, pero en el caso de que lo sea así. Y finalmente, la última capa con estos metadatos. Y es importante que esos metadatos sean de calidad. Pueden ser propios de la disciplina o pueden ser genéricos, digamos, dentro de un repositorio, pues como puede ser Zenodo, que es multidisciplinar, o como el caso de mi institución, Digital CSIC, que es multidisciplinar y utiliza un esquema de metadatos, digamos, que estándar para todos los objetos digitales que alberga. Bueno, pues ya tenemos un poco lo de FAIR, qué significa FAIR. Y aquí tenemos otra vez el dato gordo, que veis aquí, rodeado de estas etiquetas que le van a identificar, que le van a calificar como un dato FAIR. Ya hemos visto, según esa esfera, bueno, pues que tenemos que tener esos metadatos, esta primera etiqueta, que tienen que tener esos identificadores, que además están embebidos en los metadatos, que estén ubicados en un repositorio fiable, es importante, que tengan una licencia abierta. No sirve de nada utilizar licencias que restrinjan, por ejemplo, el uso comercial o evitar obras derivadas. De hecho, los datos, por su propia, digamos, la filosofía de la ciencia abierta es que sean abiertos y que sean reutilizables. Si restringimos esos usos, pues digamos que no va a estar dentro de esa filosofía de apertura. Y luego, bueno, pues utilizar estándares y vocabularios en el caso de que existan, y si hay que crear alguno, pues también. Tenemos aquí este dato gordo, que le digo dato gordo porque es este círculo gordo, y entonces vamos a ver del caso de por qué le vamos a añadir esa I. Bueno, estos son dos herramientas para ver cómo son mis datos. Esta primera se ha implementado en el repositorio digital CSIC hace muy poco, que es FAIR-EVA, en el cual se evalúa, digamos, lo FAIR que son los datos que están contenidos albergados en el digital CSIC. Sabéis que, bueno, el CSIC tiene una política institucional sobre las publicaciones y los datos para que estén en abierto. Entonces se ha creado esta herramienta, los gestores del repositorio, donde se puede evaluar ese FAIR, ¿no? ¿Cuánto FAIR son mis datos? Existe otra que veis aquí, que es la FUGI, que no tiene que ver con la UGI de Castellón, pero donde se puede, digamos, mirar también con dos esquemas diferentes, pero bueno, ver qué grado de FAIR tienen nuestros datos. Como digo, este está implementado en nuestro repositorio y esta es una herramienta de salida del proyecto FAIR y que podéis utilizar y que podéis consultar. Y ahora os voy a poner un ejemplo de por qué es ahí que está volando por ahí. Fijaros, estos son dos ejemplos del repositorio del Harvard Dataverse, en el cual hay dos registros con dos datasets, en este caso. Esta es una tabla que aparece tal cual. Fijaros bien, es una tabla de variables, el PER, el PIB, el TFAS, el staff, en fin, exclusivamente esto, no hay nada más.
Esta otra, también del Dataverse, este es el fichero de la descarga, pues tenemos también aquí una serie de variables que tampoco sabemos lo que significa. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los dos? En el primero, perdón, si yo aplico esta herramienta de la UGI, pues entonces lo que me hace es una valoración de cuánto FAIR son estos dos datasets, ¿no? En ambos casos, tenéis ahí, lo podéis comprobar, está en el Harvard Dataverse, tenéis aquí en la pantalla los DOIs, esto funciona con DOIs, nos da un resultado similar, bueno, similar no, igual. Uno es moderado, después de hacer su valoración con los algoritmos que aplique, y el otro caso también moderado. Los dos casos son moderados, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos? Uno era, si entráis y lo podéis comprobar, es un registro en el Dataverse de Harvard en donde pues da los metadatos de los autores, donde localizarlos, su DOI, etcétera, y se expone la tabla, nada más, no hay nada más. En el segundo caso tenemos esto. ¿Y por qué os lo pongo? Fijaros que tiene 5 más, te dice que tiene 5 ficheros, perdón, y entre uno de ellos está el dataset, que está aquí, pero luego hay un fichero, este famoso léame, pues aquí existe. ¿Por qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Pues sirve para esto. Acordaros, os vuelvo para atrás, que yo tenía esto. Si a mí no me dicen lo que es el POP, lo que es el PGRV, el IPR, el Open, etcétera, me voy a quedar igual. Será muy fair, será de forma moderada, estará en un repositorio fiable, porque es un repositorio fiable, tiene un DOI, y tiene licencia, también en ese caso tenía una Creative Commons CC0, con lo cual, bueno, pues cumple casi todos los requisitos, pero en el primer caso no tiene nada que explique lo que es aquello. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que aquí sí que hay una documentación que nos permita saber el significado de esas variables. Como digo, el repositorio es fiable, tiene su licencia, tiene sus metadatos de calidad, etcétera, pero aquello no hay quien lo entienda. Entonces, por eso de ahí viene la propuesta de la I, porque en el caso del segundo ejemplo, que lo veis aquí, todo este léame, que es más largo, donde explica todo el significado de las variables. En ese caso sí que sería comprensible, sería inteligible. En el primer caso, por muy buena voluntad y por muy moderadamente fair que sea, aquello no se va a poder reutilizar, salvo que sea mi colega de al lado que sepa exactamente qué es lo que significa. Por lo tanto, es importante que esa documentación, digamos, anexa o bien, digamos, dentro del propio dataset, es importante, porque si no aquello, como digo, habrá muy buena voluntad, pero no se va a poder ni evaluar ni comprender. Y de ahí, por eso, viene esta metáfora de la I volada, porque no está implícita en los datos FAIR, y es, un momento que quite la barra esta que tapa arriba. Y es la I de inteligible o comprensibles, informados y documentados. De ahí que está esta I pequeñita colada en esta cometa, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a dejar el relato, si quiere pasar la diapositiva. Vale. Y vamos a ver algunos de estos, acordaros que yo os he puesto en los qués, algunos porqués, los para qués y cómo, ¿no? Vamos a ver algunos porqués. El lunes ya se mencionó los cambios en la ley de la ciencia, yo solamente lo voy a resumir muy brevemente, pero tenía que decirlo, el por qué debemos el hacer que nuestros datos estén en abierto y algunas de las razones de por qué hacerlo, ¿no? La primera que os quiero mostrar es que la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología del 2021 al 2027, es decir, no es un documento nuevo, sino que ya tiene una trayectoria, ya hablaba de los datos FAIR. Bueno, esto es un documento más largo que esto, pero como he dicho, solamente os he puesto aquellos párrafos que son relevantes para el tema que nos afecta. Entonces, aquí habla, ¿no?, que en consonancia con las directrices de Europa, que ya sabemos cuáles son, el acceso abierto a los resultados de investigación debe permitir que los datos sean accesibles, interoperables y reutilizables. Y el acrónimo
el acrónimo en inglés FAIR. Habla del valor de los datos, en este caso, en el escenario de esto de la ciencia abierta, la ciencia por excelencia, adquiere este valor relevante y además debe ir acompañado con esas actuaciones que permitan desarrollar infraestructuras de datos y sus servicios, llámese repositorios, recolectores o cualquier otro tipo de infraestructura. Eso ya se decía en la estrategia de la Española de Ciencia y Tecnología, que comprende este periodo hasta el año 27. Luego tenemos la Directiva Europea del 2019, en la cual se incorporan los datos como otro elemento más de información del sector público, cosa que antes no se tenían en cuenta. Es decir, si alguien consultaba la ley del 2015 de la reutilización de la información generada por el sector público, no estaban los datos de investigación como tales. Al transponer esta directiva, que la veis aquí, la tenéis referenciada, hace que esa ley del 2015 se tenga que modificar, que es lo que veis aquí. Esto se transpone, la directiva anterior que os he dicho del 19, hay 2 años, pasó 2 años y un poquito más, pero bueno, en cualquier caso, veis que el año pasado ya por fin apareció publicada en noviembre del 2021 y altera, digamos, la anterior al 2015, introduce un nuevo artículo, que es el que veis aquí, el 3 bis, que habla de los datos de investigación, en los cuales pues, se habla de que se tomaran las medidas para apoyar que los datos de la investigación financiados, o sea, de los proyectos financiados por fondos públicos, sean plenamente, pues eso, reutilizables, interoperables, de acceso abierto, es decir, que sean datos FAIR, ¿no? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta que cuando no puedan ser abiertos, igual que dice Europa, tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Bueno, pues esto es una legislación del año 2021, llegamos al 2022 y tenemos la ley de la ciencia aprobada en agosto, finales de agosto, y publicada en septiembre de este mismo año. Ya se mencionó el lunes, pero por si acaso hubo alguien que no estuvo o simplemente para recordarlo, que se habla de que los resultados de investigación financiados con fondos públicos pues deben estar disponibles tan pronto como en el caso de las publicaciones, como sean publicados y los datos que subyacen a las mismas, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ya tenemos 2 legislaciones, una anterior y una reciente, en la cual se habla de que estos datos de investigación deberían estar en acceso abierto, deberían ser FAIR, siempre que no se incurra en algunos de los casos en que se exime la apertura de los datos, cuando por razones de seguridad, por razones de privacidad, pues tengan que estar restringidos o encerrados. Entonces, digamos que por legislación no quede, tenemos directivas europeas, tenemos luego el plan marco, el actual plan marco de Europa, el Horizonte Europa, que sigue hablando, bueno, ya consolidado lo de las publicaciones y los datos, y el plan de gestión de datos, ¿no? Bueno, pues que tenemos directivas, tenemos leyes y vamos a ver luego qué ocurre, porque no solamente con las leyes tenemos bastante, incluso con lo que dicen las agencias financiadoras, ¿no? Bueno, esto sigue con la ley, que además habla de que se pueda utilizar estos resultados en abierto para poder evaluar o tenerlo en cuenta en las evaluaciones del profesorado o de los investigadores, ¿no? También es cierto. Habría que ver también los comités cómo aplican esto, pero en cualquier caso lo dice la ley, ¿no? Eso es lo del Horizonte Europa, en el cual ya sabéis que está el tema de las publicaciones, eso ya estaba en planes marcos anteriores, y luego lo de los datos también. En el Horizonte 2020 ya se hablaba de los datos, que tenían que estar en abierto desde 2017 para todos los proyectos financiados por Europa, siempre, como digo, bajo el lema de tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Bueno, tenemos esto, también tenemos políticas institucionales, por ejemplo, el CSIC la tiene, el AUOC la tiene y otras entidades, ¿no?
Pero, como digo, a veces, a pesar de las políticas, la legislación, pues no siempre es suficiente, porque hay reticencias, hay desconocimiento que se ponen de forma, digamos, se muestran en numerosas encuestas que se ha hecho a los investigadores, y os mostraré algunos resultados. Bueno, hemos dicho algunos porqués: tenemos legislación, tenemos directivas, tenemos también políticas institucionales, y vamos a ver para qué. ¿Por qué voy a, o sea, si ya sé por qué tengo que abrir los datos, porque tengo esas directivas por delante, ¿para qué quiero abrir mis datos? Bueno, como digamos de forma altruista, yo he puesto aquí 4 puntos en el cual, bueno, pues desde el punto de vista de los investigadores, pues contribuye a maximizar esa transparencia, la visibilidad y la fiabilidad de los resultados. Sabéis que en algunos casos se han producido fraudes en la ciencia por invención de datos, y eso pues afectará los resultados. Entonces, esa visibilidad, esa transparencia en digamos, en la obtención de esos datos o la reutilización de datos ya existentes, pues va a permitir un poco que afiance esa fiabilidad, no solamente en esos resultados, sino en la ciencia en general. Luego, bueno, pues si yo abro mis datos, lo que voy a permitir es que no es que se trate de no fiarme, sino de verificar los resultados de esa investigación. Luego es importante que si existen ya datos que se han creado antes y que podemos reutilizarlos, evitar hacer esos ensayos, por ejemplo, que a veces son costosos en tiempo y en dinero. Entonces, evitar esos costes para no duplicar, para no inventar ruedas, ¿no? Y luego otra cosa importante es promover esa reutilización de los datos. Acordaros que FAIR, la R, significa reutilización, y para poder ser reutilizables también hay que darles los permisos para poder hacerlo. Entonces, bueno, son 4 razones para qué voy a hacer yo que mis datos sean FAIR, más I, son sería el FAIRI, pero con I latina, pero ya tenemos todo esto, pero ahora vamos a ver los peros. Pero todo esto existe, pero a pesar de ello, ¿qué ocurre? Esto os quiero mostrar, es una tabla, esto sí que es una foto de una tabla, y es un trabajo que se publicó en este año, lo veis aquí referenciado en la diapositiva, y es el resultado, un resumen, es un trabajo en el cual se hacen entrevistas a representantes de agencias de financiación. Entonces, a lo largo de la entrevista, pues lo que hacen es determinar aquellos puntos de riesgo de por qué son todo financiadoras que incluyen políticas de datos, de dónde ven los fallos, de por qué no hay un cumplimiento. Y entonces, bueno, esta tabla es un resumen de lo mismo, en el cual se tiene en cuenta el diseño, lo que dice, cómo se diseñan esas políticas, cuál es el texto de esa política que haga que se entienda bien lo que te dice esa agencia. Luego el tema de la monitorización, que lo veis aquí, si se requiere algo, si se monitoriza y cómo se monitoriza. Si en el caso de que se incumpla, si se van a sancionar a esos autores que no lo hacen, no cumplen con ese mandato. El tema de los incentivos para compartir esos datos también es uno de los apartados. Luego la parte de apoyo, digamos, de facilitar información de cómo compartir esos datos, y luego las limitaciones que tienen las agencias financiadoras como tales. Bueno, he subrayado en rojo algunas de ellas. Por ejemplo, en la primera, esta parte es en donde se ven los riesgos o los puntos débiles, y aquí posibles alternativas, posibles soluciones. En cuanto al diseño de la política, pues se llega a la conclusión de esa falta de claridad. El no adoptar una política, sea de mandato o de recomendación o de lo que sea, la falta de claridad en sus especificaciones puede ser uno de los motivos para, la no adopción de esa política. Entonces, bueno, una solución adoptable sería pues crear unas directrices, digamos, claras de cómo cumplir con esa política. Otro punto débil sería la falta de monitorización. Es decir, yo necesito comprobar que aquello, no porque no me fíe, sino simplemente porque quiero ver cuál es el grado de cumplimiento y cómo lo hacen mis investigadores.
Y luego, una de las alternativas es adoptar un sistema de monitorización automática que no haga falta, bueno, pues, digamos, la intervención humana directa para hacer esos informes de monitorización. Bueno, aquí tenemos también si hay sanciones o no. Aquí había también varias opiniones porque a veces no las agencias no están por la labor del palo, sino más bien de la zanahoria, pero bueno, se reconoce que hay una cierta reticencia a aplicar el palo, pero que de alguna manera habría que solucionar este tema. En el caso, digamos que una de las soluciones alternativas es hablar claramente en el caso de incumplimiento, cuáles serían esas posibles, ¿no?, sanciones por no haber cumplido con la política. Luego también se habla del apoyo, es decir, de promover esa infraestructura para compartir los datos. Y luego, en cuanto a las limitaciones, bueno, pues que cuando se financian, como puede ser Europa, que es una agencia, la Comisión Europea financia proyectos de distinta naturaleza, pues que a veces es difícil, ¿no?, cuando es multidisciplinar esa convocatoria de proyectos, pues tener directrices para todo. Y eso puede ser también una barrera, ¿no? Entonces, bueno, intentar que si existen agencias financiadoras con distintos enfoques, pues intentar aunarlas, una especie como de network, ¿no?, que es una de las soluciones. Bueno, como veis, aquí es la opinión de las agencias de financiación, aquellos problemas que ven y aquellas alternativas posibles. Esto, como digo, es sacado de entrevistas de 16 agencias financiadoras y las conclusiones que se llega de ese diálogo, ¿no? Bueno, esto está dentro de los peros. Esto además, bueno, pasó a la lista de IBETEL hace poco y es una declaración de este año de la directora de la ANECA. Está hablando sobre la evaluación y de lo cualitativo y lo cuantitativo. Además, se habla de que la ANECA se ha sumado al manifiesto de Leiden. La Agencia Española de Investigador ya también se suscribió a la DORA, la Declaración de San Francisco. Eso es un texto sacado de la referencia que veis aquí abajo, de una revista online que se llama ANECA al Día, y solamente he sacado este párrafo, ¿no?, que habla sobre la evaluación y habla de tener cuidado de la tendencia a despreciar todo lo que se ha hecho desde un momento y dar borrón y cuenta nueva. Habla de que así de pronto mirar a lo cualitativo no me parece lo más adecuado, lo leo textual, aunque lo podéis leer vosotros, porque de cuantitativo sabemos mucho, sabemos de lo que puede servir y lo que no, y lo cualitativo puro es lo que teníamos hace 20 años. A mí me parecen muy desafortunadas estas declaraciones, para empezar. Y lo remarco, y no me importa, y si alguien quiere darle otra interpretación, y lo remarco por lo siguiente, porque en este mismo artículo se habla de que se ha sumado la declaración de Leiden, pero el manifiesto de Leiden, perdón. Yo me he ido al manifiesto de Leiden, por si acaso me había equivocado, y aparte de los 10 principios, que los podéis encontrar aquí en su página web, pero había también al final, digamos, como ese de ¿y después qué?, ¿no?, los pasos siguientes. Bueno, es una traducción hecha por Ismael Raffles, que es uno de los autores también de este manifiesto. Esto es 2016 y fijaros, yo lo que he subrayado es cuando se habla de la evaluación, que se deben tener distintos descriptores para poder evaluar la actividad académica o investigadora, y se habla, pues eso, de no tener en cuenta solamente aquellos valores cuantitativos, aquellas cifras que todo el mundo sabemos cuáles son y tal, pero también habla, lo veis aquí en rojo, que la información cuantitativa no se debe convertir en un objeto en sí misma, pero también habla de que tanto la evidencia cuantitativa como la cualitativa son necesarias. Esta señora se pasó al cualitativo absoluto cuando ni siquiera el manifiesto de Leiden, que dice que ha suscrito la ANECA, habla exclusivamente de cualitativo. En fin, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero yo creo que ha sido pertinente el poner uno de esos peros en donde puede estar. Y esto, otro pero de los investigadores. Esto es un informe que se saca, pues, periódicamente, lo veis aquí desde el 2018,
Ahí tenéis la referencia de donde lo podéis descargar. Y esto es el resultado, digamos, comparativo de algunas preguntas que se han ido repitiendo a lo largo de esto. Es una encuesta que se hace con más de 20.000 investigadores de todo el mundo. Y esto sí que es una figura sacada de ese informe, en el cual, fijaros, la primera opción, digamos, lo más valorado en ese caso es, con respecto a los datos, o mayor frecuencia en cuanto a respuestas, es digamos, la reticencia o el miedo al mal uso de los datos. Fijaros que ha ido en aumento desde el 2018 al 2021, desde un 36 al 43, en fin, no es que no hayamos pasado al 100%, pero va increciendo, digamos. Y ese, digamos, reticencia o miedo al mal uso de mis datos tiene que ver un poco también con la filosofía del investigador de ese no fiarse o no saber cómo hacer que esos datos sean compartidos y que sean utilizados de forma segura. Hay formas de hacerlo. Yo puedo hasta restringir mis datos y decir, si quieres mis datos, contacta conmigo. Eso lo puede hacer un repositorio, un formulario de petición. Puedo saber quién ha entrado, quién ha descargado mis datos y si se ha hecho algún uso de ese tipo. Todo eso se puede saber. Pero digamos que en la mente de los investigadores todavía esa reticencia sigue, digamos, sigue patente, ¿no? Luego la parte del reconocimiento y de la recompensa. Bueno, todos sabemos, o más o menos tenemos en la mente, que preparar esos datos para compartirlos es una tarea adicional, ¿no? No solamente hay que limpiarlos, hay que pulirlos, no enmascararlos ni amañarlos, sino simplemente, pues cuando se genera una investigación se generan muchos datos y muchas veces algunos hay que barrerlos o simplemente, digamos, ponerlos, depurarlos para que sean, digamos, inteligibles, ¿no? Y añadir esa documentación pertinente para poder hacer que esos sean comprensibles. Y luego también el tema sobre aspectos legales, ¿no? Y licenciamiento de los datos. Bueno, hay más, como digo, lo podéis mirar aquí, pero estos tres siguen siendo, digamos, la estrella de las encuestas que se hacen y que se hacen, no solamente esta, sino que se han publicado numerosas encuestas y es un tema repetitivo. Los otros también, pero como veis, estos tres que están en la cabeza además han ido en aumento. Por lo tanto, conclusión, lo que hace falta es, primero, concienciación, por supuesto, pero también hace falta formación, hace falta infraestructura y hace falta financiación para que todo esto, pues, digamos, estos miedos, estas reticencias o el no recibir el reconocimiento por ser un científico abierto, pues no se tenga en cuenta. Entonces, ese cambio cultural es importante y favorecerlo con la infraestructura y financiación adecuada, pues también, ya lo dice la ley también, que hay que favorecer las infraestructuras, hay que dotar de financiación y hay que también hacer formación. Por lo tanto, vamos a crear, a ver si podemos crear este cambio, ¿no? Ese cambio cultural con respecto a nuestros datos de investigación y la relevancia que puedan tener, compartirlos, ¿no? Y no solamente desde el producto final, sino hay que tener en cuenta, lo veis aquí, que esto es de Review, por eso os he puesto esta diapositiva, es que los datos tienen un ciclo de vida. Muchas veces los investigadores se dan cuenta del ciclo de vida de su investigación, de su proyecto de investigación, pero exactamente el ciclo de los datos científicos tiene también un ciclo de vida en el que empiezan por el diseño de cómo voy a obtener esos datos, si es que los voy a obtener o los voy a reutilizar, cómo los voy a tratar, cómo los voy a analizar, cómo los voy a poner en un lugar seguro, que estén preservados, cómo los voy a poder hacer que otros accedan a lo mismo, cómo los voy a compartir y cómo finalmente voy a poder hacer que sean reutilizables los míos o los de otros colegas. Pues hay que tener en cuenta que dentro de ese ciclo de vida conduce a lo que vamos a llamar la gestión de los datos. ¿Qué operaciones hay implícitas para que los datos, digamos, estén gestionados? No cómo se analizan, ni cómo se tratan, ni cuál es el plan de trabajo de los datos, sino teniendo en cuenta ese ciclo de vida de los datos, que, digamos, que
qué actividades intrínsecas a este ciclo vamos a tener en cuenta. Y es donde va a entrar a lo que es la gestión de los datos e intentar que ese cambio conduzca a esa práctica activa y responsable de la gestión de los datos. Bueno, entonces, dentro de este ciclo lo vuelvo a poner, ese ciclo de vida, intervienen unas actividades y que, bueno, las veis reflejadas aquí, en donde esa gestión tiene que ver con el especificar qué voy a recopilar, qué voy a crear, qué voy a reutilizar de datos, cómo los voy a organizar. Cuando se comparten datos antes, durante o después de un proyecto, es importante saber cómo los voy a organizar para que mis otros socios puedan acceder y puedan entender aquello qué estructura tiene. ¿Dónde los voy a almacenar? Eso es importante. Tanto para preservación como para un lugar seguro cuando haga falta y dónde acceder. ¿Cómo los voy a documentar? Es importante acordaros del ejemplo que os he puesto. Es importante la preservación. Normalmente cuando uno utiliza un repositorio espera que los gestores de ese repositorio se encarguen de esa preservación. Luego los investigadores simplemente deben limitarse a saber buscar ese repositorio fiable, seguro, en el cual van a preservar nuestros datos. Y por último, ¿cómo los voy a poner en circulación? Si van a estar en ese repositorio, qué licencias le voy a asignar, o incluso si en ese o en otro temático o en otro medio, digamos, de que vaya a darle, digamos, una difusión en el mundo mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer y dónde los voy a ubicar para que realmente sean fair más I? Bueno, con esto termino con la alusión a lo de Abierto para la Justicia Climática y, bueno, gracias por la atención. Creo que me ha ajustado, Vicente. Sí, te has ajustado perfectamente. Muchas gracias, Reme, por tu presentación. Excelente presentación, como ya dije a Paco anteriormente. Ha resultado muy interesante y práctica, ya que la mayor parte de universidades, como todos sabemos, estamos inmersos, la mayor parte, por no decir todas, están inmersos en los planes de gestión de datos. Y las bibliotecas universitarias tenemos un papel muy relevante y también tenemos que compartirlo con otros servicios como los Rotaries, pero la biblioteca está jugando y jugará en un futuro todo el soporte a la investigación y, por tanto, esta disertación de Reme ha estado muy bien. Muchas gracias, Reme. Y ahora a continuación, Lidón irá recogiendo las preguntas que vayáis formulando, que como os he dicho al principio, las tenéis que poner en el chat, porque así será mucho más operativo para todos, porque si levantamos la mano, entre que quitas la mano, etcétera, creemos que el chat puede funcionar bien. Te doy la palabra, Lidón. Muchas gracias. Buenos días a todos. A ver, he recogido algunas de las preguntas. Hay varios, he intentado agruparlas por temas, pero son muy variadas, así que voy empezando. Una, preguntaban sobre las herramientas que has comentado para ver si son datos FAIR. Preguntan, ¿se puede comprobar si son FAIR dataset provenientes de otros repositorios? Sí, la primera, la que se ha implementado en el Digital CSIC es una implementación sobre el repositorio con las características. Esa no, porque solamente vale para los datasets que están en Digital CSIC. Pero esa implementación, o sea, esa aplicación se puede poner en otros repositorios. De hecho, bueno, si accedéis, comprobáis cómo funciona en el Digital CSIC. Es un software que es software abierto y se puede implementar en otros. Otra cosa es cómo se hace o lo complicado que pueda ser. El otro que os he mencionado, el UGI, ese sí, ese se puede, es una herramienta online. La única cosa que tiene que tener es que es un dataset que tenga un DOI, o sea, que sea un DOI resoluble y que lo pongáis en el cajón de búsqueda. Entonces, bueno, hace ahí un proceso de evaluación. Te dice que cuando te da el resultado, yo os he puesto ese caso que dice resultado puede ser inicial, que es bajo,
o puede ser moderado o alto, según el grado de cumplimiento. Y dentro de cada apartado de FER, ¿no? La F o localizable, interoperable, accesible, interoperable y reutilizable, pues entonces te hace un desglose de aquellos puntos que no los cumple o que los cumple a mitad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero sí se puede utilizar. La del CSIC no, la del CSIC está para el CSIC, pero que es implementable en otros repositorios. Vale, perfecto. Mira, sobre la apertura de datos hay varias preguntas. Una, nos preguntaban si aconsejas, ¿qué repositorio de datos aconsejas? Y otra relacionada también con el tema es, ¿cuándo consideras que es mejor incluir los datos en abierto o publicar los datos en abierto? Si después de la divulgación científica, si durante el proceso... Bueno, la primera es, si tienes un repositorio institucional que permite el depósito de los datos, pues primero vete a tu repositorio institucional, porque además va a ser una información que vas a facilitar a que si tu institución quiere hacer algún tipo de informe de los datos que se encuentran ubicados y que corresponden a sus investigadores, eso es lo primero. Si no tienes repositorio institucional donde hacerlo, pues porque no existe la infraestructura, pues yo te recomiendo, te vas a Zenodo, que sabéis que está abierto al universo, y es cuestión de registrarse y hacer el depósito. ¿Cuándo? Durante o después. Bueno, eso va a ir un poco a criterio de los investigadores. Mi recomendación es que se haga tan pronto como se tengan los datos disponibles y se puedan disponer en abierto. Existen revistas ya, que muchas de ellas, que te piden, por ejemplo, todas las revistas de PLOS, que previo al envío de los artículos tengas depositado tus datos. ¿Para qué? Para que cuando tú envíes el artículo haya un enlace a esos datos y los evaluadores o el comité editorial o quien corresponda pueda tener acceso a esos datos y garantizar que esos datos están en abierto. Entonces, mi recomendación, tan pronto como sea posible. Y segundo, pues si no es durante, al menos inmediatamente después o inmediatamente después de la publicación. Hay que tener en cuenta que también si en caso de que vaya a ser, digamos, motivo de una patente, por ejemplo, pues entonces sabéis que no tiene que haber ninguna comunicación pública, con lo cual hay que evaluar también, los investigadores tienen que evaluar si eso puede ser o no. Pero en el caso de que no lo sea, que es, vamos, solamente en ciertos ámbitos, cabe esa posibilidad, pues es intentar que esos datos estén abiertos lo antes posibles y además luego sirven para referenciarlos. Fijaros que cuando uno de los requisitos o dentro de la descripción de los metadatos en FER es que ese identificador forme parte de ese esquema de metadatos. Ese identificador, que puede ser un DOI, puede ser un handle o lo que queráis, pues entonces va a ser susceptible de citarse. Y en la cita sabéis que todo el mundo busca luego las citas. Entonces es importante que se puedan compartir, que se puedan citar y que tengan ese identificador único. El criterio de cuándo un poco lo determinan, pero mi recomendación es tan pronto como sea posible y si son cerrados, pues cerrados. Relacionado con esto que decías de si han de estar cerrados, hay una pregunta relacionada con este tema. Si han de estar cerrados por temas de seguridad, ¿se puede depositar el dataset con embargo para que los metadatos sí que estén abiertos o simplemente no se puede depositar en un repositorio institucional? A ver, hay varias formas. A ver, si es un dato restringido, el embargo no vale. El embargo vale cuando, por ejemplo, uno quiere esperar a una publicación, ¿no? Imaginaros que yo publico un artículo y sale dentro de 6 meses y yo no quiero que los datos estén disponibles hasta 6 meses, que no sería mi criterio, pero bueno, imaginemos eso. En ese caso sí que se van a embargar los datos por un periodo de 6 meses, pero luego quedarían automáticamente, digamos, en abierto. No serían datos restringidos. Hay que entender que dato restringido es un dato al cual se puede acceder, pero con permiso de los creadores. Y un dato encerrado es que están los metadatos y vas a poder acceder a los metadatos, pero a los datos no vas a poder acceder. Vas a poder acceder, pues si contactas a lo mejor directamente con los autores y te dicen, si son datos, digamos, personales,
confidenciales o de seguridad no se van a poder acceder nunca. Lo más que se puede acceder es que en ese caso, si se tienen ficheros de datos en los cuales figuran esas variables, vamos a decirlo así, pues o sería eliminarlas de esa hoja de cálculo, por ejemplo, o anonimizar los datos. Pero los datos crudos con esos datos personales o confidenciales o de alguna naturaleza que no se puedan mostrar, en ese caso o metadatos solo o ficheros anonimizados que eviten todas esas situaciones. De acuerdo. Y por último, también relacionado con la publicación, hay una pregunta sobre el depósito de los códigos de software. Si hay alguna política al respecto o es la misma, es decir, si se puede poner los códigos de software en repositorios de datos o enlazar a GitHub o sistemas parecidos, si esto es correcto respecto a la seguridad del servidor y el acceso abierto. A ver, fijaros que en la ley de la ciencia, además de las publicaciones, se habla también de código y de otros resultados, no necesariamente tiene que ser solamente las publicaciones. Sí, siempre es recomendable, primero, si el repositorio lo admite, por ejemplo, Zenodo, bueno, Zenodo es que admite casi todo, pero bueno, con seguridad, claro. Pero sí, lo aconsejable es, en ese caso, ponerlo en repositorios, digamos, al uso, ¿no? En el caso del código, pues sabéis que se utiliza más el GitHub, con lo cual es importante que si se deposita en GitHub, poner una referencia a ese repositorio. Me explico. Por ejemplo, si alguien tiene opción de ir a Zenodo o cualquier otro que admita datos, cuando uno hace, digamos, rellena los metadatos, facilita los metadatos, hay otros que son, en el caso de Zenodo, son opcionales, en el cual facilitas esas referencias cruzadas, vamos a llamarlas así, a otros objetos digitales, a otros que estén vinculados a esos datos. Por ejemplo, un artículo y sus datos subyacentes que están en un repositorio, esa sería un enlace cruzado, ¿no? O un enlace directo a esa referencia. Un enlace a su código, por ejemplo, cuando haga falta un código para poder tratar los datos, pues sería otra referencia a ese GitHub, incluso dentro del propio artículo, si es que se trata de un artículo. Entonces hay que procurar toda esa información que sea vinculada a nuestros datos, cuanto más mejor, y si el código existe y se ha depositado en GitHub, poner la referencia de dónde encontrarlo. Vale. Ahora hay varias preguntas sobre ficheros README. Preguntan, por una parte, si existe alguna plantilla, si se pueden elaborar a través de plantillas, y aunque también en el chat han puesto algún ejemplo. Y luego también sobre los ficheros README preguntan, te leo textualmente, es importante incluir este tipo de README que describe lo que significa cada variable de un dataset, pero de cara a que los datos sean procesables de forma automática por un ordenador, ¿sabes si existe algún estándar para describir las variables de un dataset? No, bueno, las variables que yo sé, o sea, los ejemplos que se he puesto son esa denominación, digamos, es como el autor lo ha querido, el acrónimo que ha utilizado, la abreviatura. No existen estándares para crear esas denominaciones. Lo que sí que existe para la plantilla, bueno, me imagino que alguien ha contestado de Madroño porque ellos lo tienen, Consorcio Madroño en su portal sobre datos, ¿no? Y aparte de tener el repositorio de datos también con el modelo de Dataverse, tienen otro material, entre ellos una plantilla, pero que es una plantilla que además es de, si no me equivoco, de Cornell o del MIT, uno de ellos, bueno, que es una simpleza, quiere decir, es poner datos, digamos, que mejoren los metadatos y que no es una información que esté incluida. Y puede ser desde especificar lo que significan las variables, como en este caso, pero también si vais a la plantilla que está en Madroño, en el Consorcio Madroño, veis que también, por ejemplo, añaden personas vinculadas al proyecto que no aparecen en el registro en los metadatos de ese dataset, o incluso la procedencia de los datos. Es decir, cualquier información
que ayude o apoye a la mejora de esa documentación sobre el dato. Por supuesto, lo de definir las variables, como era en este caso, eso es primordial. Luego, el resto, ya digo, existe un modelo, pero no es el único porque es bastante simple, no tiene ningún misterio, es un TXT y lo que hay que hacer es adjuntarlo, o sea, subirlo junto con los datos. Vale, y las últimas preguntas ya están referidas a los planes de gestión de datos. Por una parte, preguntan si la herramienta Argos ya está en funcionamiento, ya está puesta en marcha. Y luego otra pregunta es relacionada con los planes de gestión de datos en general, si tú consideras que debería ser obligado ponerlos también en acceso abierto, como en el caso de los ficheros README, también incluso dentro del mismo registro de datos, porque parece que los investigadores en general son un poco reacios a compartirlos. ¿Tú cómo ves o cuál crees que es la razón? Bueno, número uno, el plan de gestión de datos, si tienes un proyecto europeo, es un entregable de obligado cumplimiento. Es decir, se tiene que depositar, se tiene que poner en un repositorio y en abierto. O sea, Europa, además de decirte que los datos tienen que estar en abierto, si es posible, y las publicaciones también, y la ley española también Europa habla del plan de gestión de datos que se tiene que elaborar. En el horizonte 2020 estaba al inicio, más o menos a mitad, luego al final. O tantas veces como se solicite tu correspondiente delegado oficial que tengas al cargo de tu proyecto. O sea que eso es un requisito sí o sí. En el caso español, en los proyectos de la convocatoria de proyectos nacionales, por lo menos la del año pasado, porque la de esta todavía no ha salido, dentro de los apartados que había en la memoria que había que facilitar para la memoria de solicitud, en el último apartado se hablaba de impacto, difusión de los resultados y había un cajoncito porque ahí se podía poner poco y se hablaba del plan de gestión de datos. O sea que dentro de la solicitud del plan nacional había ese cajoncito para el plan de gestión de datos. Como digo, el plan de gestión de datos es más extenso que ese cajoncito que había ahí, pero bueno, ahí digamos, en los documentos de la solicitud estaba. ¿Cuándo se tienen que poner? Pues lo mismo, cuando te lo pida Europa lo vas a tener que subir, sí o sí, y si lo quieres, digamos, si no aparece como requisito en las otras convocatorias, pues digamos es por voluntad propia, ¿no? Pero es un documento que se ha compartido o no, siempre es interesante, incluso para los miembros del equipo de trabajo y para los socios. Muchas veces se trabaja a la distancia, ¿no? Y entonces también es recomendable de que el resto de los socios vean cómo va ese ciclo de vida y qué actuaciones se hacen para lograr que sean datos FAIR. De acuerdo. Acaba de entrar de forma muy breve, porque veo que ya nos pasamos un poco del tiempo, pero hay una última pregunta en el chat que la acabo de ver y para que no se quede, si puedes contestar muy brevemente, ¿sabes si existe alguna recomendación para garantizar el doble ciego en el caso de las revistas que requieran los datos durante el proceso de revisión? A ver, doble ciego sería enmascarar a los autores y enmascarar a los evaluadores. Claro, porque explica, dice, una subida normal de un dataset a Zenodo sirve para ponerlos a disposición de los revisores, pero entonces se rompe el ciego. Si hay alguna alternativa o solución. A ver, se rompe el ciego porque tú en los metadatos tienes que facilitar nombres, entonces ya no hay ciego ahí que valga, ¿no? No existe recomendación, es todo lo contrario, abre tus datos, es justo lo opuesto. Otra cosa es que, bueno, la revista puede tener una política de que cuando envíes tu trabajo, ¿no?, tu artículo, envíes también los datos junto con ellos y luego se enmascaren, y a lo que se le facilita al evaluador es ese fichero enmascarado, igual que se hace con los artículos. Eso sí que puede ser, pero una vez depositado en un repositorio, ahí el ciego desaparece. La única alternativa es que la revista tenga esa política y que lo enmascare durante el proceso de evaluación y luego ya, bueno, pues que tenga
la política de depósito o que los autores vayan a un repositorio, pero bueno, sí que se puede, digamos, enmascarar durante el proceso de evaluación mediante ese sistema, o sea, mediante el envío, pero que luego la revista se encargue de quitar los nombres, ¿no?, de los ficheros. Pero si está en un repositorio es imposible, a no ser que te pongas anónimo de nombre. De acuerdo, muchas gracias. Ya están todas las preguntas. Vicente, cuando quieras. Claro, sí. Pues ya damos muchas gracias. En primer lugar, te quiero agradecer, Reme, de nuevo, por tu presentación y por tus respuestas muy clarificadas. Por lo que hemos visto en el chat, ha habido una satisfacción general. También quiero agradeceros a todas y a todos por vuestra participación y asistencia y reemplazaros para el próximo viernes, que es la tercera sesión online que tendremos sobre los REA, que la impartirá Brigitte Nono de la Universidad de Girona. Bueno, pues hasta pronto, dentro de un par de días a las 10, como hemos venido haciendo los 3 días, haremos los 3 días a las 10 y así nos volveremos a ver el próximo viernes a las 10. Muchas gracias por vuestra participación y hasta pronto. Gracias a vosotros también.